Familia, vamos concluyendo, ¿vale? Vamos acabando el tutorial. Espero que sea muy rentable y que realmente sea un antes y un después para vosotros, ¿vale? Que sea una nueva manera de trabajar el sonido, la mezcla y la producción hip hop, y a todos los que sois de otro género, lo mismo. El consejo que yo daría, o la primera conclusión que yo sacaría, y de mi experiencia, de mis estudios, de mis contrastes entre investigaciones, entrevistas, charlas y mil historias. Mientras menos EQ, mejor. Es como empecé la intro, ¿vale? Hablando de esto. Mientras menos EQ, mejor. El mejor maestro de la ecualización es el que menos la utiliza. Ese sería el eslogan de mi entrevista, ¿no? El mejor ecualizador es el que menos utiliza el ecualizador, ¿no? Un poco esa es la idea. Especialmente no se debe utilizar si no tenemos un conocimiento muy profundo sobre las características físicas del sonido, ¿vale? Tanto del sonido en general, es decir, intensidad, tono y timbre. Dentro de estos aspectos hay que reconocer otros aspectos también. Por ejemplo, si quieres conocer el timbre, tienes que conocer la serie armónica, tienes que conocer lo que es el ataque, que es una parte del ADSR, ataque, decay, sustain, release, pero el ataque es esencial para la formación de un timbre de un instrumento. Si tú a un instrumento le quitas el ataque, no puedes reconocer qué instrumento es. Hay investigaciones, Pierre Schaeffer, creo que fue un investigador francés que descubrió esto, recortando en unas cintas, en unas grabaciones que tenía en cinta de distintos instrumentos orquestales, recortó el inicio de los instrumentos y los reproducía y la gente no sabía qué instrumentos eran. Es algo interesante para explorar, ¿vale? Es decir, si quieres conocer el timbre, tienes que conocer el ataque, lo que significa el flujo, lo que son los armónicos, el contenido armónico de un instrumento. Hay que conocer las características físicas para que cuando tú estás trabajando el ecualizador y estás alterando la forma de un sonido, sepas qué estás haciéndole. Si tú quieres suavizarlo, si quieres endurecerlo, si quieres hacerlo más chico, si quieres hacer que parece que viene de lejos, que parece que viene de cerca, ¿vale? Pues todo esto es necesario conocerlo si quieres meterte a trabajar seriamente con un ecualizador. Si no tienes ese conocimiento, evítalo todo lo que puedas. Por supuesto, aparte de estas características generales, el sonido en sí del instrumento, sobre todo el contenido tímbrico. ¿Qué tiene ese instrumento en los graves, en los medios y en los agudos? En sus graves, sus medios y sus agudos, porque a lo mejor el sonido más grave de ese instrumento no baja de 200 Hz o no sube de 4000 Hz, es decir, cada sonido, cada instrumento tiene un rango audible, tiene un registro. Tenemos que conocer cuáles son los límites de ese instrumento y, sobre todo, qué hay en cada parte del espectro audible. Si no tienes ese conocimiento, tampoco mejor que no toques porque no sabes lo que estás haciendo. Una vez más. Otro caso para prescindir del ecualizador, pues por ejemplo, si no tienes buena escucha, si tú no tienes una buena acústica, si tú no tienes unos buenos monitores, si tú no tienes unos monitores de contraste, si tú no tienes, que es mi caso, que todavía no tengo unos monitores de contraste, ahora estoy en ello, si tú no tienes una buena escucha, unos buenos oídos, no solo experimentados, también descansados, ¿vale? Pues si no estás en esa situación, tú no estás percibiendo bien el balance tonal. Y si tú no estás percibiendo el balance tonal, no trabajes con una herramienta para moldear el balance tonal. Porque si tus monitores te dicen que hay grave donde no hay, y tú le quitas grave, lo que estás haciendo es que cuando lo reproduces en un entorno adecuado, la producción no tiene grave. ¿Por qué no tiene grave? Porque tú le has quitado grave a un instrumento que sí tenía. Tú le has quitado grave a un instrumento que no necesitaba quitárselo los graves, porque el problema está en tu sala, que te da una cancelación, o el problema está en tus KRK 8 pulgadas, que te crean una bola de grave, ¿vale? Entonces, si tú no tienes la situación adecuada para juzgar cuáles son las necesidades tonales, no utilices una herramienta de moldeado tonal, ¿vale? Entendemos bien, ¿no? Pues esa es otra situación en la que especialmente no deberíamos utilizar el ecualizador, ¿vale? Venga, continuamos. Espero que estéis aprendiendo y sobre todo espero que estéis reflexionando y que estéis dando importancia al hecho de la formación, al hecho del estudio, al hecho del trabajo, al hecho de ser un ser equilibrado con una
conciencia total de que el mundo de la mezcla no es algo sencillo. Es algo sencillo cuando tú te lo curras. Para que tú te pongas en la mezcla y hagas una cosa en 2 horas, has estado una vida estudiando. Entonces llegas aquí y haces esas 2 horas de trabajo. Y llega tu amigo y te dice, 80 euros, tío, por 2 horas de trabajo. Y tú dices, amigo, por toda una vida más 2 horas, no te equivoques. 600 euros un curso de mezcla, amigo, te estoy dando 1.000.000 de horas, te estoy ahorrando 1.000.000 de horas para que tú vengas aquí en 4 días y te lleves una información y una conciencia total sobre lo que significa todo. Todo es todo. La composición, el sonido, la acústica y el arte, ¿vale? Entonces, tú tienes que ser esa persona que te forma y tienes que ser conmigo en una escuela donde tú quieras, con libros, con tutoriales, pero tú tienes que tener conciencia de que esto, para que se haga una cosa muy sencilla, porque lo es, en el momento de ponerse lo es, si tú previamente estás formado y sabes lo que estás haciendo. Si tú no sabes lo que estás haciendo, ¿cómo tú vas a hacer una buena mezcla? Si tú no tienes conciencia de que lo que tú estás mezclando son diversos elementos que han sido producidos previamente, ¿cómo esperas producir una buena comida con elementos caducados, con alimentos caducados? Pues tú tendrás que conocer cómo crear buenos productos para luego producir una buena comida. Y luego ya veremos lo que hace el chef con ella. Pero antes de todo eso tendrás que tener buenos ingredientes y tendrás que saber qué quieres cocinar. O te pones y a lo que salga. No, no. ¿Vale? Entendemos el cambio de paradigma, ¿vale? Pues de esto va este tutorial. Y la EQ no tiene tanta importancia cuando tú aprendes todos estos aspectos previos. 1. Con buena composición, buena interpretación, buena selección de los instrumentos de la orquesta o de los instrumentos de nuestra canción. 2. Una vez que está todo grabado o todo producido, una buena escucha, sabiendo qué elementos merecen primeros planos, qué elementos merecen segundos planos, qué elementos potencian el groove o el sentido de la forma de caminar de la canción, qué elementos favorecen la lírica, el contenido lírico, lo que se está diciendo, ¿vale? Qué elementos entorpecen la inteligibilidad del mensaje. Todo esto se hace con análisis, conociendo nuestro género, conociendo la música y teniendo claras nuestras ideas, ¿vale? Llegado el caso de que nosotros estamos ya en fase de mezcla, hemos hecho nuestra escucha y nuestro análisis y vamos a trabajar, ¿cuándo utilizo la EQ? Utilizaré la ecualización en el caso de que yo quiera colocar las cosas en sus planos, ¿vale? Que los planos nos hablan de la importancia. Primeros planos son cosas que le damos más importancia. Segundos planos, un poco menos que la primera, pero más que el tercero, ¿vale? Vamos creando esa profundidad. Cuando yo quiero colocar una cosa en un plano sonoro y no puedo ponerla, no puedo dejarla estable, entonces yo tengo 2 opciones. Una, o utilizo la ecualización o utilizo la compresión, que ya será otro caso en el que lo vemos. Si yo no puedo colocar algo con el fader en la posición que yo quiero, vamos a entender que el ecualizador es una herramienta que me da 5 faders más en el canal. Es decir, ahora ya no tengo solo el fader para subir y bajar el volumen del piano. Ahora voy a imaginar que el ecualizador simplemente es un fader que me permite subir el volumen general del piano. También puedo subirle los graves, también puedo subirle los medios o los agudos, ¿vale? Como mínimo, ¿no? Un ecualizador paramétrico de 3 bandas de campana. Pues vamos a pensar en el ecualizador como eso. Bueno, igual simplemente para acomodar este bajo dentro de la producción, que me gusta cómo está, pero sin embargo, resulta que cuando entra el bombo, que tiene que estar poderoso, está comiéndose un poco el campo del bombo, pues igual solo tengo que bajar con un filtro shelving de bajos un poquito. Y hago así, ¡pum! Y el bajo ya tiene su posición. Solo me ha servido para eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Utilizar el ecualizador como faders adicionales, como si yo tuviera 5 faders por canal en vez de 1. No como una herramienta compleja para moldear el tono, limpiar resonancia, ecualización creativa. No. Vamos a simplificar, vamos a hacer bien nuestro trabajo y probablemente todos esos planos van a funcionar porque los sonidos ya van a estar bien seleccionados, la composición está bien hecha, todo tiene su espacio y se va a entender nítidamente en el campo estéreo y en el campo adelante-atrás. Solo tengo que colocarlo en su lugar y si con un fader no me vale, a lo mejor bajándole un poquito de agudos a las voces de coros, la voz principal se queda
delante. ¿Por qué? No subiéndole agudos a la voz principal, bajándole un poquito los agudos a los coros, la voz principal salta, porque como expliqué en el vídeo de psicoacústica, el agudo es una herramienta perfecta para trabajar la perspectiva, porque los sonidos que están más cerca nuestro tienen más agudo y los que están más lejos han perdido agudos, porque el sonido por la fricción con el aire va perdiendo energía. Como los agudos tienen menos energía que los graves, se pierden antes en ese recorrido. Por lo tanto, un sonido que viene de 20 metros ha perdido un poco de agudo. Por lo tanto, en vez de hacer una guerra por los agudos, todos los sonidos adelante con más agudo, vamos a coger y el sonido que yo quiero adelante lo dejo natural para que suene de puta madre sin procesar, y los sonidos que no necesitan tanta importancia le quito un poquito de agudo, ¿vale? Pues otro caso donde tú estás utilizando el ecualizador para reforzar el sentido de la perspectiva, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final el trabajo se reconvierte en algo muy sencillo. Hay veces que simplemente quieres resaltar un poquito los armónicos del instrumento, el carácter tímbrico, pues coges tu fader de medios y haces así, ¡pum!, subes un poquito. El bajo necesita que en un punto adecuado donde de repente hace y se sube, por ejemplo, una guitarra. Por su propia resonancia tiene puntos donde se sube. Bueno, está en su sitio bien colocada, pero hay veces que se me adelanta, se me sale hacia adelante y me está comiendo el plano del piano. Pues esa guitarra, un toquecito aquí, ¿vale? Muy poquitas cosas van a ser necesarias si hemos hecho bien todo previamente. Ahora, si has grabado una guitarra de mierda, has puesto la guitarra, el micrófono al lado de una guitarra que no está afinada, por ejemplo, porque no has afinado, te está creando disonancias, te está creando frecuencias que te están... Aparte de disonancia, las resonancias propias de la guitarra, el grave de la guitarra, el colega que no sabe tocar bien, que hay veces que te mete con la uña y hay veces que te mete con el dedo, no tiene dinámica, tienes que procesar, tienes que comprimir, tienes que limpiar resonancia. ¿Tú cómo esperas sacar un buen sonido rock de eso? Es imposible, porque eso no está bien trabajado en la fuente. Y el ecualizador no te va a salvar. No te va a salvar jamás en la vida. El ecualizador se utiliza para mejorar brevemente un sonido maravilloso o para reforzar el sentido de la perspectiva, ¿vale? De los planos sonoros, para ayudar a hacer mejor el plano sonoro y a colocar un sonido en su sitio que nosotros no conseguimos hacerlo con el fader. Como decía, también existe la dinámica para estabilizar ese sonido y dejarlo quieto en un lugar, ¿vale? Pero eso es otro campo. De momento nos quedamos con esto. ¿Cuándo uso el ecualizador? Cuando no puedo con un solo fader poner el sonido, dejarlo estable en un sitio. Para eso utilizo el ecualizador y eso es una herramienta que son faders adicionales. Pensemos ahora en el ecualizador como faders adicionales, volúmenes adicionales por canal, ¿vale? Venga, continuamos. Olvidé comentar por qué no es bueno utilizar el ecualizador o por qué el ecualizador puede convertirse en tu peor enemigo en vez de en tu mejor amigo. El por qué es bastante sencillo. Cuando nosotros tratamos un sonido, cuando lo pasamos a través de un procesador, estamos alterando el contenido original de la señal, es decir, estamos provocando distorsión. La distorsión no entendida como una distorsión armónica, que la hay, sino como una degradación, ¿vale? Como una deformación. Esto, concretamente en un ecualizador, ocurre porque, por ejemplo, si tú tienes que pasar una señal a través de un eco analógico, la señal entra por el ecualizador, ¿vale? Y sale. Lo que pasa es que hay parte de esa señal, por ejemplo, solo el rango medio, que tiene que someterse a un proceso, que tiene que pasar por unos circuitos analógicos. Cuando la señal sale, un poquito después de haber pasado el proceso, esos medios salen. Por lo tanto, la señal sale primero y los medios que han sido sometidos a un tratamiento, a un proceso, salen un poquito más tarde. Esto crea unos problemas de fase, ¿vale? Crea un desfase dentro de la onda que le da al ecualizador su carácter tonal determinado. Los ecualizadores de bajo presupuesto, pues normalmente suenan desagradables. Cuando tienen estos efectos secundarios de los ecualizadores de bajo presupuesto suenan desagradables. De bajo presupuesto digo analógicos como digo digitales, ¿vale? Cuando tú te compras un ecualizador, pues un Universal Audio, un Pultec, un SSL, un NIF, un API, pues todos estos ecualizadores tienen unos caracteres tonales muy determinados
que han sido clave en los distintos géneros musicales, porque han creado unos sonidos muy específicos y son utilizados con un propósito muy específico. A lo mejor el Pultec tiene un sonido suave, el SSL tiene un sonido frío, ¿vale? A lo mejor el API te viene muy bien para el jazz. Pues cada uno tiene una aplicación determinada. El Avalon, el ecualizador Avalon se utiliza mucho en las voces de hip hop. ¿Por qué? Porque tienen una deformación de la señal artísticamente interesante. Pero este no es el caso en la mayoría de nosotros. Por lo tanto, evitamos el ecualizador, en primer lugar, porque estamos sobreprocesando la señal con unas consecuencias desagradables auditivamente, ¿vale? No nos gustan esos sonidos al ser humano. Además, todo sonido que nosotros escuchamos con el oído, es decir, sonidos acústicos, porque nosotros tenemos un bagaje musical histórico, es decir, tenemos una conciencia musical histórica, más allá de tú como ser individuo, hay un oído global, hay un oído del ser humano como raza. Ese oído está ya creado y acostumbrado a escuchar los sonidos de una determinada forma. En el momento que tú modificas esos sonidos, al oído le suenan extraños y no le gustan, simplemente. Es una cuestión social y es una cuestión cultural. No estamos abiertos a escuchar cualquier cosa. Hay sonidos que nos molestan y otros que no. Concretamente los instrumentos, sobre todo los acústicos, queremos escucharlos como suenan en vivo, ¿vale? Por eso el ecualizador, el igualador, se utiliza para restaurar el balance tonal de ese instrumento, como decía antes, ¿vale? Se utilizó así en los principios, ahora tiene más usos, ¿no? Pero esta es la cuestión. El sonido tiene que sonar natural y el procesamiento evita esa naturalidad. En los instrumentos de síntesis, en los instrumentos que no son acústicos, que no estamos acostumbrados a escuchar, es más viable hacer una ecualización creativa o modificar el tono, porque como no lo identificamos, ese sonido no lo identificamos con algo que hemos escuchado en la naturaleza previamente, no nos molesta. Pero si tú has escuchado previamente ese instrumento en la naturaleza, o nosotros, nuestro oído como raza, está acostumbrado a ese sonido, tú tienes que intentar ser lo más fiel posible a eso, ¿vale? Como norma general. Experimentos, cada uno los que quiera, ¿vale? Pero como norma general, para que las cosas no suenen, o como nos suenan los discos comerciales, como suenan los discos que escuchamos, por norma suenan naturales todos esos instrumentos, ¿vale? Cada día menos, pero es por necesidades artísticas o por experimentaciones artísticas. Pero esa es una norma general, ¿vale? Porque se degrada la señal y porque lo antinatural nos suena raro, ¿vale? Venga, continúo y ya vamos a finalizar este tutorial que yo creo que os va a marcar.